Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Ay, Colombia, yo te vi tristica hoy y desde mi Pacífico te quise cantar. Esta mañanita desperté y el aire estaba diferente. Mi mamá miraba callada con tristeza entre la gente. Yo no entendía bien todo, pero sí pude sentir que Colombia, mi Colombia, hoy no sabía sonreír. Vi ojitos llenos de miedo, vi familia sin hablar, vi una casa lastimada donde antes había un hogar. Y se me cerró la garganta, me tembló la vocecita, porque estoy acostumbrada a ver mi tierra bonita. Yo soy apenas una niña, pero también sé sentir. Y cuando Colombia llora, algo llora dentro de mí. Le damos la bienvenida a toda la querida audiencia del programa radial Voz Educadora, la voz de los sin voz, programa del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy en nuestra emisión 745, con más de 16 años en resistencia y lucha por los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. Voz Educadora y el colectivo Leonardo Posada lamentan la terrible tragedia que enfrentan 14 departamentos y más de 357 municipios por el terremoto del pasado 10 de agosto, con más de 250 personas fallecidas, miles de heridos y cuantiosos daños materiales. Igualmente expresamos toda la solidaridad y nos unimos a las acciones de ayuda con los territorios afectados. Expresamos toda la solidaridad y nos unimos a las acciones de ayuda con los territorios afectados. Sin embargo, rechazamos la tardanza de la respuesta del gobierno nacional debido a la falta de voluntad para hacer el empalme con el gobierno anterior, asunto que provoca que no se hubieran nombrado a tiempo funcionarios responsables que atendieran de manera inmediata la emergencia. Pero también rechazamos la torpeza del gobierno nacional abecerdista al rechazar la ayuda internacional humanitaria de países como China, México y Brasil, imponiéndoles trabas innecesarias, anteponiendo la demencial ideología por encima del derecho a salvar la vida de miles de colombianos. En este sentido, David Santiago Tamayo Roldán, director entrante de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, reconoció que existían recursos disponibles suficientes para atender las emergencias, contradiciendo versiones amañadas y engañosas por medios de la ultraderecha. Otro aspecto que debemos lamentar es que mientras el país enfrentaba esta tragedia del terremoto, el presidente electo haya autorizado a Estados Unidos realizar operaciones militares con el pretexto del narcotráfico, desconociendo el artículo 173 de la Constitución Nacional de Colombia, que establece atribuciones del Senado relacionadas con el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Igualmente lamentable que el mismo día del terremoto, el gobierno derechoso entrante reconoce la soberanía del genocida Estado de Israel en los Altos de Golán y recibe además tropas de ese país en el territorio colombiano. Colombia es montaña, es río, es mar y canción. Es
es pacífico profundo. De todas formas, el magisterio colombiano se une en las actividades de apoyo a la población afectada y extiende un abrazo especial a las maestras y los maestros con sus familias, quienes con mayor vocación y responsabilidad han atendido a la niñez y la juventud en las instituciones educativas y continúan trabajando en las zonas afectadas por la emergencia. La solidaridad es la ternura de los pueblos. José Martí. Y en las efemérides, un 19 de agosto de 1836, Federico García Lorca es asesinado y sepultado en fosa común, poeta, dramaturgo, filósofo y abogado y músico. A través de sus obras manifiesta su oposición al fascismo. Y con esta canción elaborada con IA, Desde el Pacífico te canto, una niña del Pacífico le canta a Colombia después del terremoto. Desde el Pacífico te canto. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Vas a volver a sonreír. Ay, Colombia, no te me quedes triste. Desde mi Pacífico yo te canto hasta que sonrías. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Desde el Pacífico te canto, Colombia, no te me rindas. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la Escuela Sindical con la compañera Ana María Cepeda, haciendo unos importantes aportes al debate sobre el panorama mundial, la geopolítica, el impacto en América Latina y especialmente en Colombia con el nuevo gobierno que impone unas políticas educativas absolutamente regresivas. Bienvenida, compañera Ana María. Muy buenos días a toda la audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz. Hoy queremos hablar un poco de qué es esto del imperialismo y la soberanía y por qué cobran tanta relevancia en el momento político de nuestro país. Y es que cuando hablamos de imperialismo estamos hablando necesariamente de una estructura de dominación que nace del propio desarrollo del capitalismo. El imperialismo no es solamente militar, también es económico, financiero, político, tecnológico, cultural y también ideológico. Hoy ya no se necesitan necesariamente colonias como las del siglo XIX. La dominación puede ejercerse mediante grandes corporaciones transnacionales, dependencia financiera, control de recursos estratégicos, tratados desiguales, sanciones económicas y bloqueos como a la isla de Cuba, presión diplomática, superioridad tecnológica o alianzas militares que terminan subordinando las decisiones de los países más débiles a los intereses de las grandes potencias. Por eso cobra gran relevancia la soberanía hoy, pues significa que nuestro pueblo pueda decidir sobre su territorio, sus recursos naturales, su economía, su política exterior y su futuro, sin aceptar las órdenes de Washington, de las grandes corporaciones o de ninguna otra potencia. No defendemos un nacionalismo reaccionario, claramente. Hablamos de soberanía popular, de la capacidad de las mayorías trabajadoras para decidir sobre el destino de la nación. Incluso nuestra Constitución establece que las relaciones internacionales de Colombia deben fundamentarse en la soberanía nacional y en el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Y es precisamente desde allí que debemos examinar críticamente las primeras decisiones internacionales del gobierno de Abelardo de la Espriella, quien además es ciudadano norteamericano. Resulta especialmente preocupante el alineamiento acelerado con la política de Estados Unidos. El secretario de Defensa estadounidense anunció el pasado 12 de agosto que el gobierno colombiano había solicitado su participación en operaciones militares conjuntas en territorio colombiano y confirmó la incorporación de Colombia al llamado Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por Washington claramente como un mecanismo más de su pretensión imperialista. La cooperación entre países no es por sí misma una renuncia a la soberanía, pero cuando esa cooperación puede implicar operaciones de una potencia extranjera dentro del territorio nacional, pues el país tiene el derecho a preguntar, bueno, ¿quién define los objetivos? ¿Quién ejerce el mando? ¿Bajo
¿Qué reglas? ¿Ante quién responden esas fuerzas? Y hay un límite constitucional que tampoco puede ignorarse. Si esas operaciones implican tránsito de tropas extranjeras por Colombia, corresponde al Senado únicamente autorizarlo. A esto se suma todavía una decisión más reveladora del señor ciudadano norteamericano, y es que el 10 de agosto, en medio del desastre nacional causado por el terremoto, este gobierno reconoció oficialmente la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado por Israel desde 1967. La posición contradice la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que declaró sin efecto jurídico la imposición de leyes y jurisdicción israelí sobre ese territorio ocupado. Estos hechos no pueden observarse como si fueran aislados. Expresan que Colombia construirá una política exterior subordinada a los intereses geopolíticos de una gran potencia. Y para quienes creemos en la transformación de la sociedad, la lucha contra el imperialismo sigue inseparablemente ligada a la lucha por la paz, por los derechos de los pueblos y por una Colombia verdaderamente soberana. Ningún pueblo puede llamarse plenamente libre si otros deciden por él. Un fraternal saludo, les habló Ana María Cepeda, asesora de la Escuela Sindical. Voz Educador. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educador. La voz de los sin voz. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas, muchas pullas, al alcalde Galán y su secretaria de Educación, que coartan al magisterio y a sus sindicatos las reuniones por circuitos. Ay, es que la misión del gañancito es doblegar al magisterio, pero al magisterio se le respeta, carajo. Pullas, muchas pullas al gobierno colombiano, que autorizó operaciones militares conjuntas en suelo colombiano. Lo afirma el secretario de Guerra de Estados Unidos. Y es que este presidente payaso no sabe que una cooperación a gran escala que involucre tropas americanas debe pasar primero por el Congreso. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la improvisación del gobierno nacional, que no quiso hacer empalme con el gobierno Petro y por eso no sabe nada de nada. Que ni siquiera supo reaccionar ante el desastre causado por el terremoto, y cuando reacciona se presenta como diva ante esta tragedia. ¿Qué tal el cinismo? Pullas, recontrapullas, muchas pullas al gobierno nacional, que a través de su vicepresidente alista decreto dizque para el retiro forzoso de funcionarios públicos pensionados. La compatibilidad entre salario y pensión se ganó en la lucha y con ella la defenderemos. Pullas, muchas pullas al presidente Abelardín, quien rechaza el apoyo internacional de rescate para atender el terremoto. Primaron sus posturas ideológicas antes que la vida. Brasil, China y México haciendo cola con voluntad de ayuda para Colombia. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al presidente colombiano, que en vez de atender y gestionar las ayudas por la tragedia del terremoto, lo que hace es ordenar un bombardeo en el Catatumbo, hiriendo campesinos y destruyendo sus casas. Qué gran noticia la que tenía preparada. La muerte y el odio son sus prioridades. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas, recontrapullas a una funcionaria del Comité del Empalme del gobierno entrante y otros simpatizantes del presidente, quienes se burlan de la desgracia de quienes sufren las consecuencias del terremoto y los insultan por su filiación política. Esto es puro reflejo del odio y la violencia de su tal tigre.
Pullas, muchas pullas al señor de la Espriella, quien desestimó la cooperación internacional, pero pide a la banca mundial 450 millones de dólares. ¿Qué tal? Endeuda al país sin siquiera saber la magnitud de la tragedia. Es que si es cuestión de plata, ahí sí aparece el hombre y trabaja es para los intereses genocidas de Estados Unidos e Israel. Pullas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al pueblo colombiano y solidario con los damnificados de la catástrofe, a sindicatos, colegios y demás instituciones que se unen en solidaridad. La solidaridad es la ternura de los pueblos. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a comediantes, artistas, deportistas internacionales y algunos nacionales que se solidarizan con el pueblo colombiano. La solidaridad es la ternura de los pueblos. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al fundador de los Topos Rescatistas Voluntarios Mexicanos, quien deja hablando solo a Néstor Morales de Blue Radio por irrespetuoso. Un tipo disfrazado de periodista, sicario de la información y que está teñido de odio. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al gobierno Petro, que dejó en firme la delimitación del páramo de Cruz Verde en Sumapaz. Se mantienen las restricciones a la minería y se reconocen las actividades agropecuarias. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al gobierno chino, que hace un donativo de 5.000 sistemas fotovoltaicos a Cuba. Esta donación beneficiará zonas rurales, centros de salud, círculos infantiles y sucursales bancarias. La solidaridad es la ternura de los pueblos. ¡Vivas! Y vivas, muchos vivas, recontra vivas, a Gustavo Petro, quien sancionó 3 nuevas leyes de la República antes de dejar el mandato, entre ellas la creación del programa de alimentación universitaria de estudiantes de educación superior. Eso sí es pensar en los jóvenes. Voz Educador. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del Senado de la República con nuestra compañera maestra y senadora María Eugenia Londoño. Así que le damos la bienvenida, compañera María Eugenia. Esta mañanita desperté y el aire estaba diferente. Colombia, solidaridad para reconstruir, pero con soberanía y autodeterminación. Colombia atraviesa días de profundo dolor. El terremoto golpeó con especial dureza a territorios que durante décadas han cargado con el abandono, la desigualdad y la exclusión. Allí, en medio de la tragedia, vuelve a aparecer una de las verdades más profundas de nuestra historia. Cuando todo parece derrumbarse, es el pueblo el que sostiene al pueblo. Son las comunidades las que se organizan, las maestras, los maestros, quienes acompañan a sus estudiantes y familias, los trabajadores, quienes aportan, las organizaciones sociales, las que movilizan ayuda, y los vecinos, quienes comparten lo poco que tienen para proteger la vida. Esa Colombia solidaria, humilde y trabajadora es la que hoy vuelve a ponerse de pie. Pero precisamente porque atravesamos una tragedia nacional, no podemos dejar de preguntarnos qué está haciendo el poder político en cabeza del presidente de la Espriella y hacia dónde pretende conducir a nuestro país. La solidaridad no puede convertirse en una excusa para invisibilizar la inacción del Estado y sus instituciones en la atención y mitigación del desastre, ni para aceptar decisiones que comprometen nuestro futuro. Mientras miles de familias necesitan techo, alimentos, escuelas seguras, hospitales, vías, servicios públicos y una respuesta estatal efectiva, el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella empieza a mostrar un rumbo político profundamente alineado con los intereses de Estados Unidos y de Israel. La soberanía no es una palabra para los discursos oficiales. La soberanía significa que es el pueblo colombiano quien decide sobre su territorio, sus recursos, su política exterior y su destino. Significa cooperación internacional, sí, pero entre iguales.
Relaciones con todos los pueblos del mundo sí, pero sin sometimiento. Una cosa es la cooperación y otra muy distinta es la injerencia. Una cosa es recibir apoyo y otra, permitir que desde el exterior se determine quiénes son nuestros enemigos, cómo debemos organizar nuestra seguridad o hacia dónde debe orientarse nuestra política internacional. Y esa misma claridad debe existir frente a la ayuda internacional que han ofrecido países como México, China o Rusia después del terremoto. En una tragedia de esta magnitud, la solidaridad no puede tener pasaporte ideológico. Si un país hermano dispone de equipos, capacidades, recursos o personal técnicamente preparado para salvar vidas, esa cooperación debe evaluarse con criterios humanitarios y transparentes. Las víctimas no pueden quedar atrapadas en disputas geopolíticas. La solidaridad entonces entre los pueblos debe estar por encima de las alianzas entre gobiernos. Hablamos de unidad popular, unidad de los trabajadores, de las trabajadoras, del magisterio, del campesinado, de las comunidades indígenas, afrodescendientes, de la juventud, de las mujeres, organizaciones sociales, unidad para acompañar a las víctimas, reconstruir los territorios y defender la vida, pero también para defender la independencia nacional y exigir que las decisiones fundamentales de Colombia se tomen en Colombia. Hoy nuestro país necesita más solidaridad, pero también más conciencia, más organización y menos dependencia, más pueblo y menos obediencia frente a intereses extranjeros, frente al individualismo, solidaridad frente a la independencia, soberanía, frente al imperialismo, independencia y frente a quienes pretenden decidir nuestro futuro desde afuera, organización popular. Porque Colombia pertenece a su pueblo, nuestra tierra no se entrega, nuestra soberanía no se arrodilla y nuestra solidaridad estará siempre del lado de quienes luchan por la vida, la dignidad, la justicia y la libertad de los pueblos. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Desde el Pacífico te canto, Colombia, no te me rindas. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la opinión con el compañero Eladio Moreno, escritor y maestro, que en el día de hoy hace referencia al show de la posesión del nuevo presidente en Colombia. Así que bienvenido, compañero Eladio. La posesión de Abelardo nos ofrece ya el circo que vamos a vivir. Invitados especiales, un rabino judío, un pastor evangélico y un cura católico acusado de violar niños. Luego, el doctorado honoris causa a Milei y luego un discurso que dio en el patio de una guarnición militar donde no había permiso para hacerlo y dejó botados a todos los invitados, embajadores y presidentes del exterior. Una falta al protocolo de lo más aberrante. Ese tipo de calamidad mental de un presidente recién posicionado que no tiene idea de cómo se manejan los actos protocolarios de una posesión nos lleva a pensar que vamos a pasar 4 años en medio de locuras y sufrimientos, porque nuestra patria va a quedar como el hollín de la estufa, porque este señor nos va a hacer quedar mal en todo el mundo. Y como si esta fuera poco, el volcán Puracé se enojó, tal vez por la mano de mentiras que dijo Abelardo para llegar a la presidencia, y como una protesta por los malos amigos que consiguió detrás de sí, el viejo Trump y el maldito del Netanyahu. Esas son dos cosas que a uno lo ponen mal. Como pusieron mal a Cristo Rey de Cali, que apenas acababa de prestar el juramento, se prendió fuego alrededor de la imagen cimera de los caleños. Pero termina de redondear la faena porque el terremoto lo recibió como un acto de protesta a la naturaleza por los malos pasos de este caballero. Y no solo eso, sino que el día que iba a dar la rueda de prensa, en lugar de leer el comunicado en tono severo y grave, se puso a mandarle besitos de reina a la tribuna y a reírse como si estuviera en un desfile de payasos. Eso es lo que nos espera, amigos oyentes, y preparémonos para más, porque este va a ser el país de Circolandia del payaso Abelardito. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Esta mañanita desperté y el aire estaba diferente.
Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro. En esta ocasión, continuando con el ciclo de minicuentos con el escritor español Juan José Millás. Así que bienvenido, Manuel. Gracias, Carlos. A usted como al magisterio colombiano, en particular a los y las maestras que sufrieron el terremoto, va mi saludo solidario y de pronta recuperación. El minicuento es la palabra abierta a la acepción, es decir, que dice: en el minicuento está el mundo con sus múltiples vidas, tal como lo dice la argentina Ana María Schwa. Abro comillas. El microcuento limita al norte con el poema en prosa, al sur con el chiste o la ironía, al este con el cuento corto y al oeste con el aforismo. Cierro comillas. Por ello, por esa corta e infinita amplitud, doy inicio a este ciclo con el escritor español Juan José Millás. El autor nació en Valencia en 1946 y a los 6 años se trasladó con su familia a Madrid. Creció en el barrio madrileño de La Prosperidad, dentro de una familia numerosa. Su trayectoria educativa no corresponde exactamente a la del escritor, que desde el comienzo pertenece a un mundo literario privilegiado. Trabajó mientras estudiaba y posteriormente desempeñó diversos oficios antes de dedicarse plenamente a la literatura. Quizá por ello su visión se da desde la marginalidad. Estudió filosofía y letras hasta la mitad de camino, dispositivo que le permite comprender los límites entre los mundos presentes en el ser humano. Millás fue profesor, empleado en algunas empresas, periodista, columnista. Su afición por la literatura obedece a la vida cotidiana que vivió en forma nutrida. Lo ordinario, el trabajo, la oficina, la calle, las relaciones sociales son el material en la construcción de su producción literaria. Su trabajo como columnista lo indujo a convertir el suceso cotidiano en una posibilidad hacia el planteamiento de un problema social importante. Para Juan José, una noticia puede conducir a una reflexión sobre el poder. Una conversación puede conducir a una reflexión sobre la soledad. Un objeto puede conducir a una reflexión sobre la identidad. Una situación doméstica puede revelar una contradicción social. Ha escrito, entre otras novelas, Cerbero, Son las sombras, 1970. La soledad era esto, 1990. El mundo, 2007. Dos mujeres en Praga, 2002. Solo humo, 2023. Sus minicuentos han sido publicados en Articuentos completos en 2011 y Una vocación imposible, cuentos completos en 2019. Hoy quiero compartir algunos minicuentos presentes en Cuentos completos. Carta del enamorado. Hay novelas largas que, aún sin ser largas, no logran comenzar de verdad hasta la página 50 o la 60. A algunas vidas les sucede lo mismo. Por eso no me he matado antes, señor juez. El siguiente cuento, titulado Clonación. Se clonó para tener con quién hablar y acabó denunciándose a sí mismo por plagio moral. Finalmente les comparto el cuento titulado Herencia. Heredó el viejo ropero y, al abrirlo, descubrió que su infancia seguía colgada de una percha. Me llama la atención este último. La herencia es el traspaso, más allá de los objetos, del poder simbólico que representa ciertas estructuras rígidas de un pasado que se niega a cambiar. En el minicuento, el ropero viejo es la herencia que perpetúa desde la infancia las viejas costumbres que se proyectan al futuro. No es sino ver a cierta clase política y económica de nuestro país. Para terminar, esta joya de minicuento del mexicano Luis Felipe Lomelí. ¿Olvida usted algo? Ojalá, colegas, que el resto de domingo sea simplemente un tiempo que pasa, pero que nos diga. Sea simplemente un tiempo que pasa, pero que nos diga. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. El rector de la Universidad Santiago de Cali renunció como un acto de dignidad al no estar de acuerdo con la posesión de la espriella en el claustro universitario. El mismo día del terremoto, el presidente de la espriella hace acuerdos con los Estados Unidos para entrar en el escudo de las Américas y apoya el Estado criminal de Israel. El cinismo de la espriella aparece con risas y ofreciendo besitos en televisión cuando la gente estaba sufriendo por el terremoto. Comunidades y especialistas alertan sobre el fracking, sus peligros para el medio ambiente, los residuos peligrosos y riesgos para el agua potable. Iván Cepeda demandará a Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, por injuria y calumnia.
En un acto de bajeza e indignidad académica, la Universidad de Cali otorgó el título de doctorado honoris causa al facho Milei. Yo vi una mamá abrazando a su niño con temor. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis, como siempre, con el profesor José Ramón Llanos, este domingo con su nota Ave Cerdo, el Destripador, a propósito de la actualidad política del país. Bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la Voz Educadora. En esta ocasión voy a comentar el hecho insólito de que Dios en esta ocasión envió a la tierra a un destripador, con el ítem que este hombre es tan refinado para destripar que hace la mayor fuerza y el énfasis en la mano izquierda, porque es la mano del corazón. Ya ustedes saben que estoy hablando del Abelardo, a quienes sus seguidores llaman el Ave Cerdo. Y lógicamente ha llamado la atención en todo el mundo que Colombia haya escogido a un cerdo para que presida todas sus actuaciones. Con el ítem que este hombre que cree en Dios, sin embargo, se solaza con el sufrimiento humano. Y por eso es que le llaman el Ave Cerdo, el Destripador. Afortunadamente para el país, ya la gente lo conoce. Y además es tan escasa su inteligencia que ya se le acabaron los recursos. Y ahora se limita a repetir la misma monserga que va a destripar primero a los comunistas y después a quienes, aunque no sean comunistas, no son creyentes. Por esa razón los maestros pueden estar tranquilos, porque este hombre, aun cuando él cree ser un feroz para causar daño, sencillamente con su monserga lo que produce es risa. Hoy toda la población colombiana está sencillamente burlándose de su aparente tendencia a destripar a todo mundo. Y lo que hace es que sencillamente niega su religión con sus acciones y ya está absolutamente destripado y desprestigiado. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Esta mañanita desperté y el aire estaba diferente. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la solidaridad internacional con el invitado Juan Carlos Prometa, un simpatizante del programa Voz Educadora en La Habana, Cuba, quien nos hace una presentación sobre la realización del coloquio Fidel 100 años. Así que bienvenido, compañero Juan Carlos. Del 10 al 13 de agosto tuvo lugar en La Habana el primer encuentro internacional Fidel, Legado y Futuro en ocasión del centenario del natalicio del comandante jefe. Participaron más de 1.500 personas, entre ellos más de 1.000 delegados de 63 países. Durante los 3 días del evento que se desarrolló en el Palacio de las Convenciones en La Habana, se dieron conferencias magistrales y se abordaron en diferentes paneles y comisiones el legado de Fidel en diferentes campos. Hubo encuentros de parlamentarios, encuentros de jóvenes, de intelectuales, de personas vinculadas a la tecnología, a la ciencia, a la salud, al campesinado, a mujeres, y entre otros, por supuesto, hubo lanzamientos de libros, y en cada uno de ellos se abordó el legado de Fidel en cada una de esas esferas. Asistieron personalidades importantes de todo el mundo, delegaciones de China, de Vietnam, europeos, estuvo miembros del gobierno de Sudáfrica, Namibia, entre otros. Y realmente fue un espacio, aún en medio
difíciles condiciones por las cuales está atravesando a Cuba, sobre todo por el tema del cerco energético, se pudo desarrollar un evento realmente exitoso. Y el coloquio culminó en la mañana del día 10, del día 13, que es el día del cumpleaños del comandante, con una gala cultural donde al mismo tiempo se patentizó la solidaridad internacional con relación a Cuba, en especial en este momento. A ver, el eje principal es el homenaje a Fidel en su centenario, ¿no? En el centenario del natalicio. Y unido a eso, la solidaridad con Cuba, sobre todo en este momento tan complejo para el país, denuncia del cerco energético, del incremento del bloqueo. Y este es el primer coloquio. Los paneles es más un poco hablar del legado de Fidel. Por eso es Fidel, legado y futuro. Pero el eje transversal, digamos, conclusivo, es aumentar la solidaridad con Cuba de manera concreta, ¿no? Es decir, no solo declarativo, sino también en los tres, digamos, ejes fundamentales que estamos diciendo que nos pueden ayudar, que es el tema de los paneles solares, ¿sí? El envío de paneles, el tema de alimentos y en el tema del envío de medicamentos, como parte de la respuesta al cerco que nos tienen los yanquis montados. Y ya yo creo que como este es el primero, de aquí a 2 años habrá otra, además en condiciones, te digo, extremas, el país en apagones aquí en la capital, a veces hasta de 30 horas, y en el resto del país igual. Sí, es una situación extrema, crítica, que afecta a todo el tema social, económico, pero que no implica que el país esté muerto, sino estamos resistiendo y tratando de, más que resistir, poder avanzar en lo posible, ¿no? Por supuesto, con la ayuda también de gobiernos amigos y de la solidaridad de los pueblos a nivel internacional. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Esta mañanita desperté y el aire estaba diferente. Mi mamá miraba callada con tristeza entre la gente. Yo no entendía bien todo, pero sí pude sentir que Colombia, mi Colombia, hoy no sabía sonreír. Bueno, y desde el programa radial Voz Educadora, el colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo, seguimos impulsando los vientos de cambio en Colombia. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook, en YouTube, con Voz Educadora. Un feliz resto de domingo y un abrazo para todos y para todas. Chao, chao. Vas a volver a sonreír. Ay, Colombia, no te me quedes triste. Desde mi Pacífico, yo te canto hasta que sonrías. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.